debido a que no está el doctor, pero vamos a darle. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar acerca de la neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a tener como objetivo que el espectador conozca la importancia de la detección oportuna de esta patología, conocer los criterios diagnósticos y las pautas actualizadas en el tratamiento de esta entidad en el primer nivel de atención médica. Esta plación, que es lo que vamos con urgencias, pero es solamente al ingreso. Como introducción tenemos que esta es una enfermedad infecciosa pulmonar, inflamatoria, que puede tener manifestaciones clínicas y radiológicas que van a variar según la localización anatómica y el grado de afección que tiene en el alveolo o en el intersticio pulmonar. Se va a caracterizar por la aparición brusca de fiebre, tos productiva, puede ser con esputo purulento o solamente una tos seca. Y en ocasiones puede haber un dolor torácico de tipo pleurítico. La OMS la define como una infección en los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos, que puede ser tanto en el medio comunitario como en el ámbito hospitalario, y que esta va a causar una inflamación en el parénquima pulmonar y los espacios alveolares. En concreto, la neumonía adquirida en la comunidad es aquella entidad que se desarrolla en una persona no hospitalizada o que se puede generar dentro de las primeras 24 o 48 horas siguientes al ingreso hospitalario. Dentro de la epidemiología podemos tener que tiene una incidencia en nuestro país de 1.6 casos por cada 1,000 habitantes al año, estimándose que un médico de familia puede ver entre 6 y 10 casos de neumonía adquirida en la comunidad al año, y es más frecuente en invierno, en personas mayores de 65 años y en varones. Y ingresan alrededor de un 25% de los pacientes que acuden a urgencias. Digo, de los pacientes en general, de los que acuden a urgencias, lo hacen un 61%, y cerca de eso, del 61%, el 9% van a requerir ingreso a UCI. Ahorita, por la pandemia, esas cifras se ven un tanto alteradas porque ingresan con una neumonía. Primero es de origen a determinar y ya después corroboran en la mayoría de los casos que es COVID, pero ocupan una atención en urgencias y ocupan un ingreso a terapia intensiva. La estancia media de estos pacientes es de 11,7 días y ocasiona un promedio de inactividad de 23 días. Puede generar algunas secuelas, como pueden ser disnea y daño pulmonar. La mortalidad de estos pacientes ambulatorios es menor al 5%, y si ingresan al hospital va a ser del 12%, pero pueden llegar hasta el 40% si lo hacen una terapia intensiva. En México, en el año 2010, reportaron 156,636 casos de neumonía y bronconeumonía, con una tasa de 144,050 por cada 100,000 habitantes. Es una de las 20 primeras causas de morbilidad a nivel nacional, a nivel mundial, me parece, y ocupando el 16 a nivel nacional. Viene cortada la presentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, como mencionamos, edad mayor de 65 años, el tabaquismo, el alcoholismo, las comorbilidades como EPOC, cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca, inmunosupresión o tratamiento con esteroides, que puede ser llevado de la mano con la inmunosupresión. La etiología. Dentro de la etiología vamos a hablar que es más frecuente bacteriana, siendo el Streptococcus pneumoniae el principal causante, con un porcentaje entre el 21 al 39%, y estos van a corresponder a la etiología más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad. El resto va a ser un gran número de bacterias, dentro de los cuales van a destacar el Haemophilus influenzae de 1.5 al 14, el Staphylococcus aureus del 0.8 al 8.7, el Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus del grupo A, las legionelas, Chlamydia y Moraxella catarrhalis.
Dentro de la etiología viral, la más frecuente que podemos encontrar es el virus de la influenza A, el B, el virus sincicial respiratorio, adenovirus y algunos coronavirus. Como pueden ver aquí, dentro de los ambulatorios podemos encontrar que lo que mencionaba, el Streptococcus pneumoniae es la principal causa. Y el cuadro clínico. El cuadro clínico va a ser de inicio agudo, fiebre mayor a 38 grados en el 80% de los pacientes, se puede esperar, y va a tener síntomas respiratorios inespecíficos, como pueden ser tos, expectoración, disnea, dolor pleurítico, taquipnea. Como lo mencionamos, hay muchas entidades que pueden presentar estos mismos síntomas, pero hay que siempre estar pensando en neumonía, principalmente cuando estemos en época de invierno. El diagnóstico. El diagnóstico en esta patología inicialmente es clínico. Debemos de pensar en ella o tenerla en cuenta dependiendo el cuadro clínico y los factores de riesgo. Sin embargo, se pueden realizar algunos auxiliares diagnósticos o se pueden utilizar estos auxiliares diagnósticos como son la placa de rayos X de tórax, las imágenes radiográficas de neumonía principalmente, son consolidaciones, pueden ser lobar, multilobar, pueden dar datos de una bronconeumonía e infiltrado intersticial. Puede ser útil pedir una biometría hemática para ver si no hay datos de sepsis. La química sanguínea la podemos utilizar, como veremos más adelante, con algunas escalas para poder determinar si amerita un ingreso a hospitalización o al servicio de terapia intensiva. La oximetría de pulso es de gran ayuda para ver la saturación y ver si tiene alguna dificultad para el intercambio gaseoso. Estos son algunos criterios que se utilizan para pedir estos laboratorios. El criterio hematológico es para los leucocitos, leucopenia o ver si hay alguna otra alteración. El gasométrico, diferentes grados de hipoxemia, como mencionamos con la oximetría de pulso, y el imagenológico son la presencia exudativas, patrones parenquimal u otros. Estas son algunas radiografías de tórax. Como pueden ver, se puede ver la consolidación. Es una consolidación lobar que está en el pulmón izquierdo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Ok, continuamos. Aquí pueden ver las dos imágenes. Esta es otra radiografía. Esto es en pulmón derecho. Igual podemos ver una consolidación en esta área. Y esta segunda radiografía es del paciente 5 semanas después del tratamiento. Como pueden ver, la consolidación prácticamente ya no está. Se ve en la silueta de la costilla, pero se alcanza a ver muy poco en el espacio intervertebral como una opacidad, pero ya es muy menor o es mucho menor en comparación con la radiografía. Ahora, las imágenes de rayos X. Como mencioné, lo más frecuente es encontrar una neumonía lobar, que es una opacidad homogénea que abarca solo un lóbulo. La bronconeumonía es infiltrado bilateral con el broncograma aéreo. La trama va a estar aumentada, va a estar engrosada, pero va a ser bilateral. El entrado fino de aire se va a ver el pulmón más oscuro, para decirlo vulgar, y vamos a ver pues es dos o más imágenes diseminadas con un patrón homogéneo, como en la neumonía lobar, pero con varias imágenes en diferentes zonas. Bueno, la microbiología. La microbiología va a ser el gold estándar para el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Si bien al principio o hace un momento hablé
de que la neumonía, el diagnóstico inicialmente es clínico en pacientes que son hospitalizados, se sugiere utilizar los auxiliares, como es la microbiología, vamos a ver más adelante, cuáles podemos utilizar o cuáles tenemos a la mano para hacer una terapia orientada al patógeno que esté más, que se encuentre en ese momento aislado, y utilizar el antibiótico de mejor, que mejor lo ataque para evitar pues hacer una terapéutica inadecuada. No son necesarios habitualmente en los pacientes ambulatorios, como mencioné, pero en los ingresados se debe de tener un diagnóstico microbiológico para poder dar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Las técnicas invasivas se consideran a partir de las 72 horas de que un tratamiento empírico no da resultados. Los procedimientos no invasivos los mencionan como la tinción de Gram, el cultivo de esputo. Esto puede ser para diferenciar si estamos pensando en una tuberculosis, no la puede descartar. Los hemocultivos son poco sensibles, pero son específicos. Nos van a ayudar a determinar qué tipo de bacteria es. El líquido pleural, se detecta entre el 30 y 50% de las neumonías, siempre y cuando ocupen más de 1 centímetro en la radiografía de cúbito lateral, se podrá realizar. Si no, no es necesario, debido a que no va a haber suficiente cantidad de líquido como para tomar la muestra. Ahí en los hemocultivos, Javier, sí. Más bien cuando hablamos de especificidad, ahí te dice, son poco sensibles, pero específicos, es que te permite decir que no existe enfermedad. Okay. Entonces, el hemocultivo, si bien no te hace un diagnóstico, por lo menos te lo descarta. Entonces, sí. Esa parte es valiosa de tener presente. No sé si, perdón y discúlpame, Javier, tuve problemas de conexión. Ya hablaste un poquito de la microbiología. Sí, mencionamos los 3 más frecuentes. El Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus aureus y, miren, aquí está. Aquí los tenemos. ¿Es el Haemophilus? El Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, en neumonía adquirida en la comunidad. Ajá, ok. Neumonía adquirida en el hospital, sigue siendo Streptococcus pneumoniae, uno de los comunes. Sí. Ahí no te varía mucho. No, de hecho en las 3 no varía mucho. Exactamente. Y ya hablando de terapia intensiva, ahí sí es Staphylococcus aureus. Acuérdense que están los catéteres colocados en el paciente, y también por ahí puede estar algunos otros menos comunes. ¿Cuáles tienes ahí? A ver, déjame mover las cámaras. Legionella especies, Haemophilus influenza y tipos gram negativos o gram negativos, bacilos gram negativos. Ok, bien. Entonces, esos son los más comunes. Y también gira alrededor de ello. Así es. Muy bien. ¿Qué más presentaste por ahí? El cuadro clínico, que es de inicio agudo, la fiebre va a estar en un 80% de los casos, mayor a 38 grados, se van a presentar síntomas respiratorios inespecíficos, como son la tos, la expectoración, disnea, dolor pleurítico o taquipnea, pero como menciono, son inespecíficos, pero hay que buscarlos intencionadamente, poder pensar en este diagnóstico o en esta entidad. ¿En qué tipo de estertores pensarías o más comúnmente encontramos en neumonía? Crepitantes. Ok, son crepitantes, porque acuérdense que los subcrepitantes son característicos del EPOC. Muy bien, Javier, ese es un buen punto. Hay que tener presente que, y esto es esperado en un paciente geriátrico, que recuerden que el paciente geriátrico no produce en la misma cuantía que, por ejemplo, nosotros, más jóvenes, más contemporáneos, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto desencadena el paciente geriátrico
no desarrolle fiebre como si lo desarrollamos un adulto como nosotros o un niño, por supuesto. Ajá. Entonces, la fiebre no puede ser un patrón así totalmente característico del geriátrico, pero el geriátrico sí genera algo, así como los niños generan. Le llaman que los niños para todo fiebre, bueno, el adulto mayor va a generar un estado confusional agudo. Esa es una de las características importantes. Cuando un viejito, cuando un ancianito, de un día para otro, de estar aparentemente cuerdo, al otro día se te empieza a deteriorar cognitivamente de manera inexplicada, lo primero que hay que pensar es en un foco infeccioso. Ya saben que es pulmones, gastrointestinal o vías urinarias, los tres principales puntos de infección. Otro tip que yo les recomiendo es que cuando les llegue, por ejemplo, un paciente a atención médica continua, por ejemplo, o también puede ser consulta externa, si no auscultan estertores crepitantes, que muy bien comentó Javier, hay que tener presente que el adulto mayor también tiene una tendencia mayúscula a la deshidratación. Entonces, no genera flemas, pero por la deshidratación. Entonces, si hidratan al paciente en atención médica, por ejemplo, le ponen 1000 mililitros de solución fisiológica o genera una hiperhidratación del paciente por vía consora, a ello van a auscultar ahora sí claramente los estertores crepitantes, también llamados gruesos, ¿sí? Esto es importante porque se te puede ir la exploración física y no ausculto nada, pero puede ser producto, como se lo señalaba, de la deshidratación. Muy bien, Javier, ¿qué más tienes por ahí? Diagnóstico. Comenzamos con que principalmente al inicio es clínico, sin embargo se pueden realizar algunos auxiliares diagnósticos como placa de rayos X y la escala de Kurp 65 es valiosa, es muy útil. Hace un par de años hice una tesis con una alumna de urgencias y hicimos un comparativo entre Kurp 65 y proteína C reactiva como predictores pronósticos de una neumonía adquirida en la comunidad. Y se encontraron resultados valiosos. Como bien saben, el Kurp, entre más datos clínicos, cuando se conjunta el Kurp, naturalmente hablamos de que el paciente tiene un pronóstico más sombrío que alguien que no cumple el Kurp, porque acuérdense que el Kurp no es diagnóstico, sino te habla del pronóstico, ¿sí? El diagnóstico es eminentemente clínico, como bien comentaba, y es muchísimo más sombrío. Ejemplo, una neumonía leve, nosotros la asociamos estadísticamente significativa con menos de 100 de proteína C reactiva. Una neumonía moderada de 100 a 200 y una neumonía grave de más de 200 a 300 y muy grave más de 300. Esa es más o menos la correlación que nos salió estadísticamente significativa y bueno, pues esa tesis ya prácticamente está al borde de la publicación. Entonces, por eso estos puntos son valiosos. Ya veremos la escala de QSOFA para COVID, en donde la oximetría de pulso, por supuesto, es valiosa. Y como bien saben, por si alguno de ustedes tenía duda, la oximetría de pulso no te saca las huellas digitales para bajarte dinero de tus tarjetas. Importante señalar. ¿Qué más? De las radiografías, este punto, Javier, también muy interesante, porque algunas imágenes, si bien no son patognomónicas, pero sí son muy características de algún agente infeccioso en particular. Por ejemplo, la neumonía lobar está más íntimamente asociada a Streptococcus pneumoniae como principal agente infeccioso. La multilobar ya se asocia más a Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿sí? Y la multilobar, pero que tiene un infiltrado fino en ambos campos pulmonares, se asocia mucho a neumonías atípicas. Entonces, este punto de corte es importante. Otro agente infeccioso que se me pasó por ahí comentarlo
que es asociado a terapia intensiva o a pacientes inmunosuprimidos, es Pseudomonas aeruginosa, que por ahí no lo tenías en la tablita, pero también ese es un agente infeccioso digno de comentar porque suele salir en exámenes para las residencias médicas o en el examen que yo les pueda poner. Ahí Pseudomonas aeruginosa es un agente directamente relacionado a terapia intensiva junto con Staphylococcus aureus. Entonces, y por supuesto, la gama de antibióticos cambia dependiendo la bacteria. Ok, ¿qué más, Javier? Adelante. ¿Qué más? Muy ¿Hasta dónde? Algunas imágenes de radiografías. Aquí, esta placa, les comentaba a mis compañeros que tenemos en la imagen A una consolidación lobar, y en la placa, en la imagen B, son 5 semanas después del tratamiento en un paciente ambulatorio, como la imagen de la consolidación está prácticamente desapareció. Es el comentario solamente, cómo cambia el tratamiento después de 5 semanas de haber presentado este tipo de radiografía. Y lo que comentamos, la neumonía lobar, que es una opacidad homogénea que abarca solo un lóbulo, la bronconeumonía, que es un infiltrado bilateral con aumento de la trama broncovascular, la neumonía intersticial, como comentó, y la de foco múltiple. La microbiología, lo que estamos comentando. Muy bien, si quieres darle a la siguiente, Javier, ya la habíamos también. Y esta, bueno, la fibrobroncoscopía, y en la fibrobroncoscopía se puede tomar la punción, la biopsia lumbar, perdón. Estos procedimientos se pueden tomar 72 horas después de que no tuviéramos un resultado favorable en un tratamiento empírico. Si no, son los no invasivos, como ya vimos. El diagnóstico diferencial para la neumonía adquirida en la comunidad, como pueden ver, es amplio. Podemos sospechar de muchas entidades, como son el derrame pleural, el absceso pulmonar, un empiema, el embolismo, el carcinoma bronquial en menos probabilidad, pero son entidades que tenemos que pensar para poder descartar adecuadamente. El diagnóstico, aunque es clínico, muchas de estas podemos descartarlas con los auxiliares diagnósticos, como por ejemplo el derrame pleural, podemos descartarlo con la radiografía de tórax teniendo una consolidación lobar, el empiema, principalmente estos diagnósticos diferenciales solamente son para tenerlos en cuenta y no casarnos con la neumonía. Claro, ahí hay datos clínicos interesantes, Javier, que pueden ser valiosos para tus compañeros también. Por ejemplo, el derrame pleural, pues bueno, puede ser de muchas causas, como ya sabemos, con un excedente de proteínas o sin un excedente de proteínas, y eso te lo da principalmente la etiología que pudiéramos ahí encontrar. Obviamente un derrame pleural lleva un curso clínico muchísimo más largo, a diferencia de una neumonía, que sí la puedes presentar en 2 días y estás mal, ¿no? Entonces, esa parte, ya por pura cronología de la entidad, creo que podemos hacer un diagnóstico diferencial. El empiema está asociado con un dato clínico o con un síndrome que se llama fiebre de origen desconocido. La definición de fiebre de origen desconocido o a determinar es una fiebre continua o intermitente que dura más de 3 semanas y que no encontramos una causa aparente, porque el empiema puede sí estar un poquito más circunscrito a una zona, a diferencia de la neumonía, y no te puede dar los datos clínicos tan rápidamente, en este caso como la expectoración que tú bien comentabas. El embolismo pulmonar, bueno, pues el infarto, pues es abrupto, es rápido, con una serie de datos clínicos como el dolor precordial, entre otros, ahí asociados. El edema pulmonar también tiene un curso sombrío, a menos que sea secundario un infarto, pero tuviste per se los datos clínicos que engloban al infarto agudo. Miocardio y el carcinoma bronquial, por supuesto, lleva un curso muchísimo más largo. Las